y avisarles que a partir de ahora vamos a grabar y entonces les damos la bienvenida a todas y a todos a esta iniciativa eh, de la Dirección de Comunicación de la Ciencia y del Centro de Estudios Comparados de la Universidad Nacional de Rosario y la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Vamos a esperar unos breves minutos y estaremos iniciando ya este conversatorio, este diálogo, esta nueva instancia de encuentro en nuevas formas y en nuevas virtualidades y espacialidades en las cuales podamos interactuar. Buenos días y buenas tardes a quienes ingresan. Vamos a esperar 5 o 10 minutos y exactamente a las 8 para ser salomónicos entre los 5 minutos que quiere Esteban Iglesias y los 10 que sucedieron el inicio de la sesión anterior, para en esta oportunidad compartir las perspectivas, las reflexiones y las miradas que el día de hoy nos van a ofrecer Francisco Broglie y Mauricio Machado, que ya los estaremos presentándole y compartiendo con ustedes esta iniciativa, sus reflexiones y nuevamente invitarles a quienes vayan ingresando de que silencien sus micrófonos y a su vez les vamos avisando que en la medida en la que vayan ingresando y luego tengamos el horario de partida convenido, eh, iniciaremos con las presentaciones de nuestros colegas y luego abriremos un espacio de preguntas. Igual todo esto es una instancia para ir dándoles la bienvenida eh, y haciendo tiempo básicamente para que pasen los 6 minutos de rigor y arranquemos cuando corresponda. Sepan que están siendo grabados y que por otro lado les pedimos que silencien sus micrófonos a medida que vayan ingresando. Mientras les vamos también comunicando que todos los martes, en este mismo horario, a esta misma iniciativa, vamos a estar replicándola con diferentes colegas de nuestra comunidad académica para problematizar justamente nuestra nueva normalidad, nuestro nuevo tiempo en este contexto de pandemia, de coronavirus, y también de reflexionar de manera mancomunada a través de Internet y la virtualidad que nos ofrecen estas plataformas. Así que martes a martes, en este horario, vamos a estar encontrándonos con diferentes propuestas a partir de las iniciativas que lleva adelante justamente la Dirección de Comunicación de la Ciencia y el Centro de Estudios Comparados de la Universidad Nacional de Desarrollo y la Facultad de Ciencia Política, con estas iniciativas que son ciencias en contexto de pandemias. Muchas gracias por ir sumándose. En breve estaremos comenzando, esperando los 5 o 7 minutos de tolerancia que caracterizan a las poblaciones no anglosajonas, básicamente nosotros los latinoamericanos, que somos un poco más flexibles, y que vayan conociendo que a medida que se vayan ingresando, les pedimos que silencien el micrófono y sepan que todos los martes en este tipo de iniciativas que hace el Centro de Estudios Comparados y la Dirección de Comunicación de la Ciencia, vamos a estar realizando estos conversatorios, estos encuentros mancomunados a través de Meet. El próximo martes vamos a estar dialogando con nuestros colegas Gastón Zurullón y Sebastián Castro Rojas el día 2 de junio. Así que ya les vamos haciendo extensiva la invitación y por diferentes canales les va a ir llegando
justamente las invitaciones o los links a los cuales ingresar. Les recordamos que pueden seguir gran parte de las iniciativas que hace el Centro de Estudios Comparados y la Dirección de Comunicación de la Ciencia en nuestras redes. Si quieren ingresar a las redes del Centro de Estudios Comparados, nuestro Twitter, donde allí pueden interactuar e ir siguiendo algunas de las iniciativas que vamos llevando a cabo. El Twitter es Centro UNR, todo junto, y el Instagram es SecFCPolit, FCPOLIT, SEC, como suena las dos con C. Las redes de la Dirección de Comunicación de la Ciencia, el Twitter es ConcienciaUNR, mientras que su Instagram es CienciasUNR. Volveremos a repetirlos. Luego, para que nos puedan ir siguiendo y vayan compartiendo las diferentes iniciativas y siendo condescendiente con el tiempo y sabiendo que nos queda un minuto más por esperar, les pedimos que no nos abandonen, que estaremos en breve arrancando, porque son las 6:07, y como hemos prometido en esta puntualidad latinoamericana en la que tenemos tolerancia de 7 minutos y 30 segundos, cuando termine de decir esta frase y pueda respirar, estaremos iniciando ahora. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Les pedimos que a medida que vayan ingresando silencien su micrófono, de forma tal que no tengamos un eco y reverberancia. Contarles que esta es una iniciativa del Centro de Estudios Comparados de la Facultad de Ciencia Política y de la Dirección de Comunicación de la Ciencia de la Universidad Nacional de Rosario. Nos pueden encontrar en nuestras redes de Twitter e Instagram, Centro UNR y SecFCPolit para el Centro de Estudios Comparados, y en Twitter para la Dirección de Comunicación de la Ciencia, el Twitter es ConcienciaUNR y el Instagram CienciasUNR. El día de hoy vamos a estar trabajando y reflexionando, más que trabajando, es el viejo hábito de hablarle a los alumnos, sepan disculpar. Vamos a estar compartiendo, reflexionando, pensando y debatiendo en la medida de nuestras posibilidades sobre los sentidos sociales del encierro, sobre la dinámica de la pandemia y la cárcel, y en ese sentido contarles que la iniciativa y la dinámica de esta iniciativa va a ser que tengamos dos expositores en el día de hoy, que es Francisco Broglia y Mauricio Manchado, que son colegas de nuestra facultad y de nuestra universidad. Vamos a darles la palabra a ellos. En términos de la dinámica van a tener un tiempo de exposición y solicitarles que tengan a bien a quienes quieran participar y a quienes quieran intervenir en este conversatorio, que utilicen la instancia del chat para poder ir haciendo allí sus intervenciones, sus preguntas, sus comentarios. Sepan principalmente que si van a hacer preguntas, traten de ser lo suficientemente claros y explícitos, de forma tal que puedan nuestros colegas dar respuesta a esos interrogantes, en todo caso abrir un espacio de diálogo e interacción, pero que el chat es justamente para eso. Dicho esto, y siendo las 6:09, y pronto serán las 10, como hemos planteado comenzar de manera pseudo-prusiana telúrica de las tierras a la vera del Paraná, vamos a dar inicio a esta iniciativa, para lo cual voy a invitarle luego a Francisco que comience diciendo justamente que es un placer para nosotros tenerlo aquí, que Fabricio va a estar, Fabricio Broglia, que trabaja de defensor público, es docente de nuestra universidad, que también es de Central, que eso para él es lo más importante. Sepan que son palabras textuales, yo no miento, que en todo caso podrá contradecirme. Invitarles nuevamente que el próximo 2 de junio vamos a estar dialogando con Gastón Zurullón y Sebastián Castro Rojas en este mismo horario, en este mismo día. Y que, dicho esto, le paso a Francisco
su tiempo de palabra para compartir con nosotros sus reflexiones en torno a cárcel y pandemia. Nuevamente insistirles que los comentarios y preguntas los realicen por el chat. Francisco, todo tuyo. Bueno, muchas gracias. Ante todo, agradecer la invitación. Realmente es un honor y un gusto estar aquí con ustedes en este contexto tan extraño, ¿no?, para todos, y de esta manera también tan nueva. Si escuchan un perro o alguna niña que pide por algo, agua, galletitas, una película, lo que sea, no se asusten, es que estoy acá rodeado de niños en mi casa, y de mascotas también. Así que bueno, salvando esta situación, yo quería hoy hablarles sobre 2 puntos que me parecen interesantes para debatir sobre esta cuestión de los contextos de encierro, del sistema penal y la pandemia. Las 2 cuestiones con las cuales quería disparar algunas discusiones tienen que ver, en primer lugar, con algo que todos nos enteramos en los últimos tiempos, en los últimos días, que tiene que ver con este bombardeo relacionado con una supuesta liberación de presos masiva de las cárceles de la Argentina, ¿no? Esto apareció en los medios de comunicación, algunos medios de una manera un poco más extrema, hablando de liberación de violadores y asesinos, agentes políticos, ¿no? Recordamos la senadora por provincia de Buenos Aires hablando de un tsunami de excarcelaciones que iban a desencadenar una salida en manada de personas de las cárceles que iban a apropiarse de los medios de producción. Lo primero que hay que decir es que esa liberación masiva de presos no existió nunca, es decir, no hubo ningún proyecto de ese tipo, ni tampoco se concretó algo ni cercano a una liberación de presos. Sí se hicieron, y aquí es donde está la cuestión, porque siempre la noticia falsa tiene un sustento de realidad. La cuestión es que sí se hicieron muchas presentaciones, sobre todo al comienzo de la cuarentena, tanto aquí como en otras provincias, desde las defensas de las personas privadas de la libertad a los fines de intentar abordar las situaciones de riesgo, es decir, las personas que eran por edad o por tener alguna enfermedad preexistente más vulnerables al virus COVID-19. Lo cierto es que estas presentaciones, que tampoco fueron masivas ni en grandes cantidades, sino que muy limitadas a situaciones concretas, no tuvieron muchas resoluciones favorables por parte de los tribunales. Aquí en Santa Fe se hicieron 371 presentaciones por parte de la defensa pública y solamente fueron emitidas 56 de esas presentaciones vinculadas a la pandemia. En provincia de Buenos Aires la cuestión es aún más clara. Solamente el 1% de las resoluciones fueron favorables, es decir, muy limitadas en términos de cantidad de estas resoluciones favorables por parte de los tribunales. Esto a pesar de que la situación de riesgo persiste, a pesar de que hay toda una serie de recomendaciones de organismos internacionales, la OMS, la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo que también estuvo resolviendo el Tribunal de Casación Federal en relación a esta cuestión. Es decir, hay toda una serie de recomendaciones que en un punto fueron desoídas por los jueces, a pesar de que la situación de riesgo, como les digo, persiste. Hoy, por supuesto que esto no ha terminado, por más que, sobre todo en la provincia de Santa Fe, tengamos una situación que aparece como más benévola en relación al contagio del virus, pero como digo, la situación y el contexto de encierro en el que se vive en la provincia de Santa Fe hace que
este peligro para las personas privadas de la libertad persista y va a persistir, creo, por mucho tiempo. Hay una situación de superpoblación, de hacinamiento, de carencias de todo tipo, médicas, sanitarias, alimentarias, a las cuales se suma, por supuesto, la presencia de este virus que en cualquier momento puede desencadenar contagios masivos dentro de las unidades penitenciarias. Y la situación en realidad es preocupante porque la situación de hacinamiento y superpoblación en algunas unidades es realmente muy tremenda, en la ciudad de Rosario sobre todo. La unidad de Piñero, la pongo como ejemplo, tiene un cupo legal de 1.300 personas y hay 2.100 personas detenidas hoy en la unidad de Piñero. Esto es realmente una superpoblación muy alta. No llega a ser la superpoblación de provincia de Buenos Aires, pero es un alto porcentaje de superpoblación. Hubo un aumento exponencial de las personas privadas de la libertad en la provincia de Santa Fe en los últimos tiempos. Piensen ustedes que en el año 2014 había 2.000 personas presas en unidades penitenciarias y hoy hay casi 7.000 personas presas en las unidades penitenciarias. Y esto es responsabilidad o irresponsabilidad, para decirlo de una manera un poco más clara, del sistema penal y de las resoluciones de los jueces, que son el elemento determinante para definir la situación de las unidades penitenciarias. Se pueden hacer inversiones, obviamente que se necesitan, obviamente que las inversiones en las unidades penitenciarias de la provincia de Santa Fe no son suficientes, hay una carencia absoluta de todo tipo de inversión. Hay un presupuesto que muchas veces no llega a invertirse en términos concretos, por lo menos no se ve en las unidades penitenciarias ese presupuesto que lo vemos en papel todos los años cuando se aprueba la ley de presupuesto. Pero básicamente, desde mi punto de vista, la única forma de que las unidades penitenciarias no tengan una situación de superpoblación es que los jueces dejen de meter personas presas en forma indiscriminada. Después voy a hablar un poquito de este tema con algunos casos concretos, pero no se resuelve la situación construyendo más cárceles. Vamos a construir más cárceles y las vamos a tener igual de superpobladas que las tenemos hasta el momento, porque esa es la lógica del sistema y es la lógica que va a persistir. En conclusión, para terminar este primer punto, no quiero extenderme tanto, la única manera de prevenir riesgos para las unidades penitenciarias es descomprimir la situación de las unidades, y esto es responsabilidad directa del Poder Judicial. Hay una nota muy interesante en el Cohete a la Luna de Esteban Rodríguez Alzueta sobre este punto que recomiendo para la lectura del domingo, muy interesante. El segundo punto que me parece también interesante para analizar tiene que ver con la actuación de la policía, los jueces y los fiscales durante este proceso de cuarentena. Y aquí hay una primera definición que yo quería decir. Lo que temíamos en relación a que esta situación de excepción iba a generar un mayor control y vigilancia sobre los sectores populares, terminó siendo así. El sistema de justicia mantuvo su dosis de hipocresía y funcionamiento clasista y desigual de siempre. Durante la cuarentena se desempolvó un artículo del Código Penal, que es el artículo 205, que es un artículo, un delito, que sanciona a quien viola las medidas establecidas para la autoridad para prevenir o introducir una pandemia. Y ese es un delito contra la seguridad pública, que como yo le decía, de alguna manera lo desempolvaron, lo sacaron de un cajón en esta última etapa, ¿no? Y durante este proceso se privó de la libertad a muchísima gente. Hubo 28.126 personas detenidas, aprehendidas por el personal policial en la provincia de Santa Fe. Es un dato bastante significativo.
Y estas personas que fueron privadas de libertad en general son de los sectores populares. Nosotros en la Defensoría lo podíamos ver porque muchas de las personas no solamente eran aprendidas, sino que llegaban incluso a estar varios días detenidas, estar frente a un juez, que un juez tenga que ordenar la libertad. Muchas personas en situación de calle que han transitado también por los tribunales, que han sido aprendidas. Nosotros hemos presentado acciones de habeas corpus para poder contener esta situación, porque en realidad era el pan de cada día del sistema penal. Es decir, gran parte de lo que hizo el sistema penal en estos 2 meses fue dedicarse a procesar estas causas de personas que violaban la cuarentena. Vuelvo a insistir, personas pobres. El otro día leía por ahí, en alguno de estos posteos de Twitter o de Facebook, alguien hablaba de casa de pobres. Bueno, y es la realidad. La policía salió a cazar pobres con esto de con la excusa de la cuarentena y el artículo 205 del Código Penal. Una cuestión que es realmente muy, lo decía antes, muestra la hipocresía del sistema penal, digamos. Yo creo que no hay otra palabra que pueda definir mejor al sistema penal que hipocresía. Les doy 2 casos, y ya para ir terminando, y poder darle paso a Mauri para que él tenga su tiempo. Tuve casos de personas privadas de la libertad durante 2 días que tuvieron que ir a una audiencia, que se le pidió la prisión preventiva, a la que tuvimos que defender por estar jugando un partido de fútbol, por ejemplo, ¿no? Y donde además hoy se está discutiendo y se presentaron acciones por violencia institucional, donde la policía ingresó a un barrio en Nuevo Alberdi y se llevó 15 personas detenidas, algunas las sacó de sus casas, según lo que dijo la gente del barrio, los golpearon, utilizaron acciones violentas. Había entre estas personas mujeres grandes, chicas jóvenes, es decir, situaciones de violencia que fueron de algún modo validadas por la Fiscalía, porque el personal policial se lleva aprendida a estas personas, quedan aprendidas en la comisaría, quedan detenidas luego por la Fiscalía las lleva a una audiencia, el juez que actuó en esa audiencia no hizo lugar a un habeas corpus que presentamos para que estas personas quedaran en libertad, porque nos parecían que no podían estar detenidas por este hecho, y los deja en libertad recién en la audiencia, pero estableciéndoles una medida cautelar. Es decir, que estas personas de todas maneras están restringidas en su libertad, si bien están libres, tienen lo que se llama una medida alternativa a la prisión preventiva, que implicaba no salir de su casa. El segundo caso que les quiero comentar es de un defendido mío ya histórico, que es uno de los pocos detenidos que está en prisión preventiva hoy en la provincia de Santa Fe, y que un juez ordenó que estuviera 30 días en prisión preventiva solamente por haber estado por la calle. Y mi defendido explicó por qué estaba por la calle. El caso puntual, había ido a ver a la novia. Se los comento porque esto tiene relación con lo que vimos o lo que vemos todos los días por la calle. O sea, si uno ve las imágenes del sábado a la tarde en Rosario, la gente por Oroño caminaba libremente y ningún personal policial se le acercó y se lo llevó prendido, ¿no? Hubo una procesión religiosa el domingo por las calles de Rosario y a nadie se le ocurrió el absurdo de que esas personas pudieran ir a una comisaría y estar privadas de la libertad. Y se lo digo también tomando un caso que se puede entender el contenido emotivo, se puede entender la cuestión o el condimento político que puede tener también, pero el velatorio de Tomás Karlovich hubo 1000 personas, 800 personas, y a nadie se le ocurrió llevarse en patrullero a esas personas a una comisaría. Entonces, esa es la hipocresía que marco y que tiene que ver además con una lógica histórica del sistema penal, selectiva, clasista, e injusta y desigual, que se sostiene y que la situación de cuarentena, de algún modo, sirvió como excusa para generar un estado de excepción mayor
que la aún existente en los territorios populares. ¿Ves como dice el Martín Fierro? La ley sigue siendo una telaraña que atrapa al bicho chico solamente. Así que bueno, hasta aquí esta brevísima presentación para que podamos discutir después un poquito. Bueno, muchas gracias, Francisco. Les volvemos a recordar que a medida que vayan ingresando, silencien sus micrófonos y que cualquier comentario o pregunta que quieran realizar, pueden ir utilizando el chat de esta sesión para ir allí haciendo los comentarios. Ahora vamos a compartir las reflexiones de Mauricio Manchado, que es profesor de la Facultad de Ciencia Política, proviene de la carrera de Comunicación Social. Por sus siglas dijo que los 4 años previos no le fue tan bien como no le fue bien a Boca, y en este caso nos va a abordar alguna problemática respecto de los sentidos sociales del encierro. Mauri, el tiempo es tuyo. Bueno, muchas gracias primero por la invitación. A pesar de que estas modalidades resultan un tanto extrañas y ajenas para todos y todas, son los modos que tenemos ahora de encontrarnos, así que se celebra la posibilidad todavía de poder encontrarnos al menos virtualmente. Así que agradezco a los integrantes del Centro de Estudio y a la facultad toda por la invitación. La pregunta en torno al encierro parece como que ha tomado ahora una dimensión significativa, sobre todo a partir del 20 de marzo, cuando se decreta el aislamiento preventivo obligatorio. Y claramente hay una primera analogía que se hace respecto de este término, que bueno, efectivamente, pareciera que ahora que todos experimentamos alguna dimensión del encierro, estaríamos como en condiciones de poder afirmar que sentimos algo parecido a lo que podría sentir alguien que está privado de su libertad, ¿no? En una institución penal como la cárcel. Uno rápidamente, y ahí no tiene que haber estado investigando mucho tiempo en la cárcel, ni haberla transitado para desmentir esa afirmación, sin embargo, la analogía no deja de hacerse en algunos discursos sociales. Y digo que, sin embargo, hay como una suerte, si uno quiere rascar un poco más de esa afirmación, hay como una primer coincidencia, ¿sí?, que podría emparentar este aislamiento con la privación de la libertad, que tiene que ver con una suerte de dimensión jurídica del encierro, ¿no? La dimensión jurídica, quiero decir con esto de que en los dos casos, en ambos tipos de encierro, si queremos nombrarlo de esta manera, hay una definición jurídica que habla del cuidado de quien es encerrado, ¿no? Es decir, si vamos al aislamiento preventivo, social, obligatorio, etcétera, lo que nos están diciendo es, encerrémonos porque esto es para tu cuidado personal, pero también para el cuidado colectivo, ¿no? Es decir, te encerrás en tu casa para que no te enfermes del virus, pero además para que vos no contagies a otro. En algún punto, el encierro que pone en ejercicio la prisión, digamos, las instituciones penales del Estado, las agencias penales del Estado, también se fundan tanto en el artículo 18 de la Constitución como en el artículo 1 de la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad, que es la que regula la vida en las prisiones de los detenidos, además de decir que esto opera como un fundamento para defender la sociedad, ¿no? Es decir, encerramos al peligroso para que efectivamente podamos evitar que este mal sea mayor, ¿no? Si ya cometió un delito, cometió una transgresión a la ley, evitemos que siga haciéndolo o que lo haga peor, entonces defendemos a la sociedad de alguna manera de un mal mayor, pero también es para resguardo de la persona que es encarcelada. Lo que pasa es que ese dato casi que se pasa desapercibido en la enunciación de la ley, porque la ley dice, la Constitución también lo dice, que es para seguridad del reo, ¿no? Voy a usar un término que se usa en estos textos, digamos, bastante antiguos, digo, la Constitución sobre todo, la Ley de Ejecución Penal es del año 96, es un poco más nueva, y sin embargo, todos hablan de que la cárcel también debe resguardar la seguridad de la persona que encarcela. Entonces, en algún punto uno podría decir que, ojo, hay algo que en términos jurídicos nos emparenta, ¿no? Que es, nos estamos cuidando a nosotros mismos y al mismo tiempo estamos cuidando a los otros. La diferencia ya inicial que hay igual en esa misma definición es que la cárcel lo hace bajo el argumento que yo decía, de defender la sociedad y de asignarle un carácter de peligrosidad a ese otro, que además de esa peligrosidad se emparenta rápidamente con un carácter de monstruosidad, que está fuertemente también alimentado por los sentidos que construyen, entre otros actores, los medios de comunicación, pero no solo los medios de comunicación. Ahora, después, si quieren, es como el segundo aspecto que quería que charlemos, que está relacionado a lo que Francisco dijo al comienzo de su presentación en torno a esta
campaña mediática, si queremos nombrarla así, de definir o de hablar de la liberación masiva de los presos, etc. Pero digo, digo, hay un desfasaje en tanto y en cuanto, digamos, el aislamiento obligatorio que se nos impuso en términos también jurídicos, si bien tiene la intención de defender la sociedad, lo tiene, digamos, no lo tiene en el sentido de reconocer en ese otro la monstruosidad, la peligrosidad que se le asigna a este que es encerrado por las agencias penales, ¿no? En todo caso, hay una cuestión de orden más de carácter sanitario que tiene que ver con que, si queremos hacer un paralelo, yo les diría que el monstruo es el virus, inclusive recurriendo a las malas metáforas que creo que se utilizaron para decir que estamos enfrentando ejércitos invisibles y demás, ¿no? Porque además ahí sí hubo como una suerte de emparentar escenarios de guerra que siempre es el lenguaje de la beligerancia es como un recurso lingüístico que opera rápido, que nos pone en situación rápido, es decir, estamos en guerra, hay un enemigo, bueno, en la cárcel sabemos que el enemigo es el que está encarcelado. Y mientras no esté encarcelado, el enemigo es el delincuente que está suelto en la ciudad y que va a cometer algún delito. Acá es una suerte de virus que aparte no lo conocemos la cara, no hay manera ni siquiera a veces de clasificarlo, de nombrarlo, tiene esta característica de que además va mutando todo el tiempo, ¿no? Es como... la diferencia está clara, ¿no? La diferencia está clara en el sentido que en el encierro que provoca o que opera en la agencia penal, hay claramente alguien con quien identificar ese peligro. Un poco lo que decía Francisco, esta enunciación de que el sistema penal es selectivo, es una enunciación que básicamente es una a priori del cual partimos todos los que más o menos estudiamos estos temas, y es que claramente los sectores que son castigados, encarcelados en nuestras sociedades, fundamentalmente en las latinoamericanas, pero esto es algo que se extiende con distintas características en otros lares, tiene que ver con un determinado sector de la población, ¿no? Estos jóvenes pertenecientes a las periferias urbanas, de los sectores más vulnerables, etc. Entonces, digo, hay una primera coincidencia que ya no es coincidencia, si uno quisiese, digamos, también emparentar esto de los encierros. Pero hay otra que me parece mucho más significativa, que tiene que ver con lo que un sociólogo norteamericano, Gershon Sykes, escribió en el año 58, haciendo un análisis de una prisión de máxima seguridad en Estados Unidos, que es una definición que él da para dar cuenta de cuál es la especificidad del encierro penal. Y es que lo que imprime no solamente es la privación de la libertad ambulatoria, sino que también es una serie de sufrimientos del encarcelamiento o dolores del encarcelamiento, también de acuerdo a la traducción que tomemos, que amplían esa primera definición que es vamos a privar estrictamente de la libertad ambulatoria a las personas que encerramos, que de alguna manera es lo que hicieron con nosotros, ¿no? Es decir, nos privaron de cierta libertad ambulatoria, pero que tampoco tiene parangón con la de la cárcel. Porque una vez que ingresás a la cárcel, tal vez la única certeza a priori, y no creo que sea tampoco la única que tenés, es una condena final que te dice que en tal momento terminás la condena en tal día y tal año y salís. El resto, digamos, de lo que sucede desde el momento en que sos encarcelado hasta el momento en que te dan esa libertad final, son una multiplicidad de eventos y de sucesos que pueden acontecer en la dinámica de una prisión, que incluso puede hacer que esa primer condena final no sea la final, ¿no? Digo, quienes trabajamos también en las prisiones e investigamos estos temas, sabemos que vivir en prisión te puede generar hasta una causa interna dentro de la prisión, una causa penal interna dentro de una prisión, que puede ir desde la situación de un enfrentamiento entre propios detenidos o una situación que involucre a otro actor, con lo cual esa condena final inclusive hasta le diría que es incierta en algún punto. Entonces, lo que decía Sykes era interesante porque lo que hace la cárcel, en términos del encierro, es no solamente privarte de la libertad ambulatoria, sino que es imprimir un daño per se. Es decir, la especificidad de la prisión es que es una institución que genera daño y que transitarla y los ardides o las estrategias que van a poder darse las personas detenidas para transitarla va a tender a hacer que ese daño sea el menor posible, no que el daño no exista, porque el daño existe del mismo momento, primero, en que se priva la libertad ambulatoria, pero segundo, del mismo momento en que se le suman estos dolores o estos sufrimientos del encarcelamiento. ¿Qué tienen que ver? Básicamente decía Sykes, con la privación de la autonomía, es decir, no poder tener decisión a veces inclusive ni siquiera sobre el propio cuerpo, ¿no? Sobre dónde nos movemos por la delimitación temporoespacial que la misma cárcel imprime, sobre la imposibilidad de contar con los bienes y servicios que cada uno de nosotros podríamos contar. Fíjense, ahí hay una primera diferencia. Nunca nos prohibieron a nosotros ir al supermercado, por ejemplo, a buscarnos los bienes y servicios que querramos, ¿no? Claro está que si uno hace un parangón con determinados sectores de nuestra sociedad, como por ejemplo los sectores populares, va a encontrar que hay muchas coincidencias, ¿no? Entre este dolor del encarcelamiento y los sectores que no han podido efectivamente también acceder de una manera
autónoma a poder comprarse sus bienes y servicios para poder subsistir, porque hay que decirlo también así, en los sectores populares esta cuarentena, digamos, uno podría estar de acuerdo en términos generales con las medidas sanitarias, pero también es cierto que ha generado un escenario muy complejo respecto de, básicamente, algo que podemos nombrar como el hambre, ¿no? Para no darle muchos rodeos y para efectivamente pensar cómo se desarticuló también toda una economía informal que era el sustento a veces de los sectores populares y que se vio impedida por la imposibilidad de la circulación. Un tercer aspecto de estos dolores del encarcelamiento, que ahí uno podría disentir un poquito con Sykes, porque lo escribió en la década del 50, tenía que ver con la posibilidad de establecer relaciones heterosexuales, pero básicamente Sykes lo decía porque, bueno, la cárcel no solamente te priva la libertad, sino que también te impide que vos puedas seguir teniendo tus relaciones con las parejas que tenías previamente. Digo, eso en las realidades carcelarias nuestras, y voy a hablar particularmente de la provincia de Santa Fe, algunas prisiones han tendido a resolver algunas de estas cuestiones, y también las dinámicas propias de la cárcel la resuelven de otra forma, ¿no? O sea que ahí habría que pensar si es tan preciso ese término. Y después él habla de otros dolores, dos dolores más del encarcelamiento que no los quiero nombrar para no situarme tanto en esas cuestiones, sino enfocarme en que básicamente lo que decía Sykes es que la cárcel, obviamente, a diferencia de otro tipo de encierro, genera daño. Y eso es lo que a veces uno pierde de vista cuando trata de generar un parangón con el encierro que nosotros estamos transitando, que insisto, nada tiene que ver con el de la privación de la libertad. Hay un segundo aspecto que uno podría decir nos emparenta o nos pone en esto de uno podría pensar los sentidos sociales del encierro, en una suerte de comparación virtual o ficticia con lo que sufren las personas privadas de su libertad, y que tiene que ver con la incertidumbre, ¿no? Y ahí un poco retomo eso que decía anteriormente. Hay un sociólogo también británico, que escribe un texto muy interesante para poder pensar cuáles son las características de estas prisiones contemporáneas, básicamente porque lo que él plantea es que esos esquemas más disciplinarios que nosotros conocimos con muchos autores, como por ejemplo, para nombrar el más conocido tal vez para los que estemos acá también, Michel Foucault, pero también Erving Goffman, digamos, construyendo estas categorías del dispositivo disciplinario, de la categoría de institución total, etcétera. Si uno va a las realidades carcelarias latinoamericanas, argentinas y santafesinas en particular, va a ver que esos elementos conceptuales se desdibujan, ¿no? Que las disciplinas ya no son tan estrictas como en esas definiciones, que la cárcel es mucho más porosa y mucho más permeable de lo que lo planteaba Goffman con las instituciones totales, que las separaciones entre los cuerpos de profesionales o los cuerpos de los guardias y los cuerpos de los presos no es tan así, tan escindida como Goffman plantea en Internados. Entonces hay un montón de categorías que hay que ir tensionando. Y a mí este análisis que hace Ben Crew, que este sociólogo que les mencionaba, me parece interesante porque él dice: la cárcel ahora ya no se guía tanto por el ejercicio de la disciplina más estricta, sino más bien por una suerte de regulación permanente, que está fundada en la incertidumbre casi como una modalidad de gobierno, ¿no? Como una suerte de ejercicio del poder, la incertidumbre como una técnica de poder para gobernar las prisiones. ¿Por qué? Básicamente, dice él, porque el mayor sufrimiento, tal vez dialogando ahí también con Sykes, que atraviesa el detenido, es no saber qué es lo que va a pasar con el tránsito de su vida en estas instituciones. ¿Y por qué no va a saber, básicamente? Bueno, algunas cuestiones tienen que ver con el campo de lo judicial, y esto lo decía Francisco antes, ¿no? Con el campo de lo jurídico, por decirlo así, que remite a una frase que quienes transitamos las prisiones y quienes, si alguno está escuchando, está como también escuchando y trabajan dentro de las unidades, es recurrente, que es esta frase, y tal vez la han escuchado en los reclamos de las últimas huelgas generales que se hicieron en la provincia de Santa Fe, que es esta figura de los pasados, ¿no? Los pasados, y para ubicarlo rápidamente, remite a personas que están en condiciones objetivas de poder acceder a determinadas libertades, es decir, a las distintas morigeraciones de la pena, que en términos jurídicos uno puede ubicar desde las salidas transitorias, que son de horas, hasta las libertades condicionales o asistidas, para poner los ejemplos más recurrentes, que implican que la ley establece que si reunimos determinadas condiciones objetivas, es decir, conducta, concepto dentro de la cárcel, la conducta referida a la norma, a la convivencia con los otros detenidos, el concepto a lo que se conoce como el tratamiento penitenciario, si respondemos como detenidos a estas condiciones objetivas, estamos legalmente en condiciones de acceder a estas morigeraciones de la pena. Bueno, en Santa Fe no solamente hay un exceso también, como en Argentina en general, del uso de la prisión preventiva, y por eso también nuestras cárceles están pobladas casi en la mitad, casi en un 50% por detenidos que están en condición de procesado, es decir, personas que son detenidas pero que no sabemos si son culpables del delito por el cual se lo acusa, ¿no? Es decir, transitan un montón, y algunos casos transitan durante mucho tiempo esta situación.
sino que también está esta condición de los pasados, ¿no? Los pasados son estas personas que ya están en condiciones de poder acceder, pero se pasan. ¿Qué quiere decir se pasa? A mí me toca la libertad condicional el 19 de mayo y estamos en 19, y estamos, digamos, en 19 de agosto y todavía esa libertad condicional no me la dieron. Es decir, estoy aproximadamente 3 meses pasados y estoy siendo benévolo con el promedio seguramente de los que están pasados dentro de la situación carcelaria. Es decir, yo transcurro un montón de tiempo donde legalmente debería estar fuera de la prisión, pero todavía sigo adentro. Y la pandemia lo que vino a hacer no es más que exponer todos estos mismos problemas que la cárcel ya tenía antes. Nada más que ahora le dio una intensidad que es como una suerte, yo digo, jugando con algunos términos, Foucault tiene un término que es una definición para hablar de cómo los mecanismos disciplinarios se ponen en juego en la cárcel, y él decía la enjambrazón de los mecanismos disciplinarios, ¿no? Es decir, cómo, de alguna manera, él usaba, la enjambrazón para mí igual es una traducción mal hecha, que es embrasé, que en francés como el abrazo, ¿no? Una suerte de cruce, digamos, de sumar cosas, ¿no? Pero sí daba el sentido de que se van como sumando capas. Bueno, yo creo que lo que la pandemia hizo es sumar una capa de excepcionalidad a la excepcionalidad, porque las cárceles viven en la excepcionalidad, ¿no? Las cárceles viven en la urgencia. Si todo el tiempo nosotros estamos diciendo ahora, bueno, esto es una excepcionalidad, esto es una urgencia, una emergencia, bueno, las cárceles vienen transitando esta misma condición y lo que hizo la pandemia fue como ponerle una solapa más, una capa más de excepcionalidad, que lo que hace es poner en escena un montón de aspectos que ya existían, pero que ahora se ven como con mayor claridad. Se ve mayor claridad porque se exponen los riesgos mucho más, porque como decía Francisco, entendemos todos que si sucede algo en términos del ingreso del virus a la cárcel y por la capacidad que nos dicen que tiene el virus de expansión, se expande al ritmo que se expande afuera, sabemos que todas estas medidas, inclusive de precaución, de achatar la curva, de no disparar la curva, etcétera, se verían totalmente desmontados con un simple ingreso, como pasó en Corrientes hace muy poquito, digamos, de que el virus ingresa a la cárcel y rápidamente hay un montón de personas contagiadas. Que además, si sumamos que ahí en esas personas contagiadas puede haber un montón de población de riesgo, que justamente es por la cual se hicieron los pedidos fundamentalmente de prisiones domiciliarias, para poder, bajo este argumento, si el virus entra directamente, casi lo que le espera a esta persona es la muerte, básicamente, en estas condiciones, entre otros aspectos, por la atención sanitaria dentro de las prisiones también es muy deficiente. Entonces, lo que hizo la pandemia es mostrar un montón de aspectos que ya estaban en escena. Y con eso quería, para ir cerrando, poner el foco en la segunda dimensión que quería comentar, que también tiene que ver con los sentidos sociales del encierro, y que es sobre la pregunta de, bueno, ¿qué tipo de representaciones se construyen sobre la cárcel continuamente? Y ahí sí, los medios de comunicación tienen un rol fundamental, pero yo creo que no el único. Son un actor político que también se suman a otra serie de discursos, como el discurso médico, el discurso judicial, el discurso académico también, el discurso político, ¿no? Que lo que hacen es fundamentalmente situar una característica simplemente sobre las personas que están detenidas, que es este rasgo de ser violentos. Y eso lo hemos visto tanto en lo que aparece en los noticiarios, es decir, en las noticias tradicionales y en los medios de comunicación papel, en la sección de policiales, y lo hemos visto también con las ficciones, ¿no? Si uno revisa rápidamente las grandes ficciones carcelarias en Argentina, Tumberos, Marginal, etcétera, va a ver que lo que encuentra constantemente es la exaltación de un atributo que es el de ser violentos. Bueno, es interesante porque para mí esto lo que logró fue como una suerte de desplazamientos del sentido en cuál era el foco que había que poner al momento de hablar de las cárceles durante la pandemia. Si ustedes observan rápidamente, voy a tratar de ser rápido para no abusarme del tiempo, Francisco dijo algo en su exposición. El primer planteo que se hace en torno a la cárcel es un planteo de los organismos internacionales, ¿no? Es decir, es la misma OMS, la misma CID, la misma ONU diciendo, miren, damos estas recomendaciones que descompriman las cárceles, porque las cárceles que tienen sobrepoblación carcelaria, como por ejemplo las cárceles de Santa Fe, que más o menos rondan en los números oficiales en un 11-12%, pero que son números oficiales que para mí hay que revisar también porque hay muchos reacomodamientos dentro de las prisiones respecto de cuántas personas pueden entrar en una celda, por ejemplo. Pero sacando ese asterisco, digamos, el primer discurso que aparece es de estos organismos internacionales, a los cuales le prestamos mucha atención cuando queremos hablar de democracia. Digo, los medios le prestan mucha atención cuando tenemos que hablar de la calidad de la democracia, cuando tenemos que hablar de otros temas, pero parece ser que para la cárcel no era tan importante que estos organismos internacionales prestigiosos, a lo que le estamos haciendo caso respecto a la pandemia inclusive, no para las prisiones. Entonces,
es interesante ver que el segundo actor que recupera estos discursos de estos organismos internacionales son los organismos de derechos humanos, fundamentalmente, ¿no? O las organizaciones sociales, o las organizaciones que tienen intervención en las prisiones, las mismas universidades, que toman estas recomendaciones y las ponen en escena. Pero no la ponen en escena los grandes medios de comunicación, porque los grandes medios de comunicación no tenían demasiado interés en mostrar esta escena. Básicamente porque contrastaba con la que se ha venido construyendo históricamente sobre las personas detenidas. ¿Cuándo aparece sí en los medios de comunicación? Bueno, aparece cuando vemos a un preso colgado de un techo en la cárcel de Devoto, rompiendo el techo para decirles, muchachos, no nos vienen escuchando hace un montón de tiempo, estamos cansados de que nos dejen acá como la última, como el último resabio, el último residuo que es de lo social. Bueno, acá estamos, no nos queremos morir acá adentro, ¿no? Ese era un poco el reclamo y la bandera que se veía flamear en Devoto, pero acá en Rosario también sucedieron cosas similares, nada más que no han tenido demasiada repercusión como tuvieron en Buenos Aires. Y entonces eso nos hace pensar básicamente que no se trata, que acá está el desafío, ¿no? Que hubo una suerte de desplazamiento donde en un momento nos encontramos discutiendo sobre el castigo y sobre la cárcel, cuando los organismos internacionales dijeron que había que descomprimir las cárceles porque sus condiciones de hacinamiento y sobrepoblación iban a hacer estallar la situación, a encontrarnos discutiendo sobre los delitos. No sé si les pasó esto, si hacen un pequeño recorrido, en un momento discutíamos, pero mirá, ni hablar que lo veníamos discutiendo cuando una gran parte de la sociedad encontró que cuando metieron en cana a los rugbyers, las cárceles eran malas, ¿no? No sé si se acuerdan, porque previo a la pandemia, todos estábamos conociendo las cárceles de Buenos Aires porque habían metido a 6 pibes rugbyers en una cárcel y era un gran, digamos, era ver cómo transitaban estos pibes, que era una excepcionalidad, como dice Francisco, eran pibes de clase media alta que estaban en cana, entonces era como la excepcionalidad y qué pasaba con estos pibes. Entonces, digo, descubrimos la cárcel en ese sentido, pero es interesante cómo se hace un desplazamiento y cómo también los sectores progresistas terminamos también discutiendo estas cuestiones. Digo, perdón que me autonombre así, digo, pero para hacer un gran paraguas, ¿no? Digo, por lo menos no me defino ni como conservador, ni de derecha, ni demás, pero para hacer un gran paraguas, en un momento como que en lo coloquial decimos pisamos el palito, ¿no? Es decir, porque nos encontramos discutiendo sobre los delitos, sobre la cuestión más mínima de todo esto, que era, bueno, sí hubo algunos delitos sexuales que fueron efectivamente alcanzados por la excepcionalidad de la pandemia, pero ¿por qué? Básicamente porque estaban dentro de esa población de riesgo con determinadas enfermedades previas, etc. Y porque también inclusive hasta nos encontramos con la disyuntiva que había algunos detenidos por delitos de lesa humanidad que habían también pedido esto por condiciones de salud, ¿no? Entonces ahí entraba toda una cosa tan heterogénea que nos hizo correr el foco y nos hizo llevar a discutir inclusive hasta en los sectores, en determinados sectores feministas respecto de estos que se definen como más punitivistas o menos punitivistas, de si estaba bien entonces si estaba bien lo de las liberaciones, que no eran tal, que tampoco son liberaciones, en todo caso son excarcelaciones porque son prisiones domiciliarias, si estaba bien o no estaba bien. Para cerrar quiero decir eso, creo que... Mauri, si podés ir cerrando, por favor. Sí, por eso. Solamente eso, decir cómo, de notar cómo nos fueron desplazando el foco, como una suerte de desplazamiento del sentido, respecto de que en un momento nos encontramos discutiendo sobre la cárcel y sus condiciones estructurales y en un segundo momento nos imperó la discusión sobre los delitos y no sobre el castigo. Yo lo que propongo es, volvamos a la primera discusión y que en todo caso este espacio nos habilite eso, volver a la discusión sobre las condiciones estructurales de vida de la prisión en Argentina y en Santa Fe en particular. Bueno, muchas gracias a ambos por las exposiciones. Les recordamos que pueden ingresar a nuestras redes del Centro de Estudios Comparados, en Twitter en Centro UNR y el Instagram que es SecFCPolid, y lo mismo las redes de la Dirección de Comunicación de la Ciencia, el Twitter es Conciencia UNR y el Instagram es Ciencias UNR. Tal cual le fuimos adelantando y también abrimos la instancia para que mientras voy hablando lo puedan hacer. El chat es la instancia a través de la cual vamos a ir recabando las diferentes preguntas, las intervenciones, los comentarios también que vayan queriendo hacer. Yo en ese sentido voy a retransmitirles tanto a Francisco como a Mauricio las cosas que fueron preguntando, así como también me voy a tomar el arbitrio de, como moderador, también sumar algunas preguntas más. Entonces, en ese sentido, en primer lugar, para Francisco preguntaban cómo o en qué medida se puede articular
o frenar la estigmatización de la pobreza, sobre todo pensándolo en la dinámica jurídica o judicial, o institucional judicial. También en qué medida estabas al tanto de casos como por ejemplo los que sucedieron en San Luis, de 2 personas detenidas que luego aparecieron como que se suicidaron. Voy recabando algunas otras más. También si pudieras pensar, o a partir de tu práctica, qué etapas dentro de la pandemia identificarías como etapas del control policial o de accionar policial, o incluso, me voy a permitir agregar, etapas del accionar judicial, es decir, si siempre desde el primer momento accionaron igual o en realidad hay una curva de aprendizaje o desaprendizaje en el sentido de la hipocresía en la que vos venías mencionando. Para Mauri, a ver, aquí el doctor Ramiro Castro Rojas, nuestro expositor de la semana que viene, también pregunta en dónde se sigue pensando, si se puede pensar los dispositivos, espacios del sistema carcelario exento de la lógica y los discursos dominantes. También, y es algo que yo quería preguntarles a ambos, sobre todo teniendo en cuenta que esta es una pregunta que es para ambos, sobre todo teniendo que de los 90 hacia las primeras décadas de los 2000, la población carcelaria de mujeres creció exponencialmente mucho más que la de varones, y a su vez decreció la cantidad de mujeres con hijos en las cárceles. Además de este factor de la incertidumbre del que hablaba Mauri, ¿en qué medida o cómo es la dinámica de las mujeres, y sobre todo de los jóvenes, teniendo en cuenta también instancias carcelarias o no son carcelarias, pero sí situaciones intermedias, por ejemplo el IRAR en Rosario? ¿Cómo es la dinámica de los jóvenes y el encierro, las mujeres y el encierro? ¿Y en qué medida a esta dinámica de la incertidumbre se puede sumar factores como el agravamiento de la soledad en el contexto de la encierro? Dicho esto, y habiendo utilizado un montón del tiempo, les recuerdo que cada quien puede ir haciendo más preguntas. Mientras tanto, y le doy ahora la palabra a Francisco para que pueda expresar al respecto, y luego a Mauricio para que lo haga. Bueno, gracias. A ver si entendí bien las preguntas. La primera sería sobre la estigmatización del Poder Judicial. Esta es una cuestión, un temor, ¿no? Un problema que difícilmente podamos trabajar hoy en profundidad. Lo que sí es cierto que el sistema penal argentino, como los otros sistemas penales, lo decía Mauri también hace un rato, ¿no? Cualquier sistema penal del mundo es selectivo, selecciona siempre a las personas que están en mayor situación de vulnerabilidad, las personas con menos poder, las personas que están señaladas socialmente como sujetos peligrosos. Esto además tiene características históricas. Siempre existieron sujetos indicados como peligrosos y que el sistema penal, desde que existe, los abordó, los procesó y se encargó de destruir en muchos casos. ¿Cuáles serían las estrategias para poder abordar esta problemática de la selectividad del sistema penal? Muy rápidamente, y por supuesto esto es, como dije, muy complejo y hay que analizarlo de distintos puntos de vista, porque obviamente que es un fenómeno que tiene múltiples factores. Una de las cuestiones que el sistema de justicia debería por empezar a hacer, y que creo que sería importante para cambiar algunas lógicas, es rendir cuentas. Es decir, el sistema judicial es un sistema que no se muestra, es opaco, está oculto y funciona así, desde ese lugar. Con lo cual,
solamente aparece en los medios de comunicación, solamente aparece en la opinión pública, o por lo menos es la forma en la que aparece más, en términos más extensos, por lo menos, o por lo menos los vemos más a los jueces en los medios de comunicación cuando brindan derecho a un imputado y no cuando resuelven en contra de lo que la ley establece. Y ahí hay otro punto, digamos, cuáles van a ser los mecanismos que nosotros podemos poner en marcha para poder controlar al sistema de justicia. Aquí hubo una reforma al sistema procesal en Santa Fe que se puso en vigencia en el año 2014 en forma extensa, completamente, digamos. Ya había arrancado con algunas reformas en el año 2008, y supuestamente este sistema es un sistema que tenía dos misiones. Por un lado, hacer más eficiente el sistema de justicia, y por otro lado, garantizar derechos tanto de las personas imputadas como de las presuntas víctimas. Bueno, ninguno de los dos objetivos se cumplieron. Y en realidad no hay discusiones sobre este punto. O sea, que creo que ese es el primer punto, poner en debate al sistema de justicia y que el sistema de justicia rinda cuenta. Los jueces, fiscales, defensores, son las personas los funcionarios de un poder que no se conocen. Es decir, los funcionarios políticos están permanentemente en la picota de la opinión pública. Tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo. Los funcionarios judiciales, que forman parte de un poder del Estado, nadie los conoce. Si yo le pregunto a las personas que están fuera del sistema judicial, 5 jueces penales no los van a conocer. Si le pregunto 5 fiscales, no los van a conocer. Y eso tiene que ver con un sistema que funciona en forma oculta. Esa es la realidad. Creo que ese es un punto que a mí me parece trascendente. Después la cuestión de los suicidios. Yo no tengo noticia que en Santa Fe haya habido, por lo menos en este último tiempo, personas que hayan muerto de muerte dudosa y que haya investigación en este punto. Yo la verdad que no desconozco. Con lo cual no te puedo dar una respuesta a esa cuestión de los suicidios. Y en relación a las etapas de control, creo que las etapas del control policial tuvieron varios momentos. La primera fue más intensa, obviamente, y fue flexibilizándose a medida que también se iba flexibilizando la cuarentena. Lo que sí es cierto es que las personas que quedan detenidas y son aprendidas por el personal policial son las personas de los sectores populares. Es decir, como decía Mauri, raramente vamos a encontrar una persona de clase media o clase alta en una comisaría por haber violado la cuarentena, por haber ido a ver a la novia, por haber ido a comer un asado. Y sí lo vamos a encontrar de los sectores populares. Sí hubo casos al principio de la cuarentena muchísimos más claros. Yo les mencioné uno, pero hubo otros que se dieron al principio de la cuarentena de personas detenidas en comisaría en gran cantidad, en los barrios sobre todo. Me acuerdo de un caso de la comisaría 32, donde hubo 20 personas detenidas en un lugar muy chiquito, en un penal que tiene la comisaría 32, y que enseguida tuvimos que salir a presentar un habeas corpus para que se pudiera resolver la situación, porque además de que esas personas estaban siendo detenidas por un delito que en realidad no debería admitir la prisión preventiva y una detención, estaban en un lugar muy chiquito, 20 personas, con el riesgo que eso implica para justamente lo que se quería evitar, que son los contagios. Entonces, ahí también veríamos una paradoja, una hipocresía del sistema, ¿no? Eso creo que son los puntos más o menos que me habían pasado. Mauri, si querés, tu tiempo. Sí. Un poco retomando ahí a lo que decía Sebastián, que vos traías, Juan, al comentario. Sí, totalmente. Mi respuesta, digo, es que es imposible poder pensar los dispositivos de encierro sin...
es imposible pensar los efectos del dispositivo de encierro sin pensar otro conjunto de discursos sociales. Y yo siempre, pensando un poco en algunos ejemplos que uno siempre trabaja, y acá sí me pongo como tal vez más Foucaultiano, digo, que es algo que me suele gustar bastante. Hay un texto que escribe, y esto lo digo para recomendación inclusive de lectura, porque es hermoso el texto, digo, pero hay un texto que escribe Foucault, que en realidad no lo escribe demasiado, hace solamente una presentación que se llama Yo Pierre Rivière, habiendo degollado a mi madre, a mi hermano y a mi hermana, donde él hace una presentación con su equipo de investigación, en el cual básicamente lo que intentan saber, Pierre, lo voy a hacer rápido, perdón, porque vieron que tengo una tendencia a extenderme, pero voy a sintetizarlo así. Pierre Rivière es un joven campesino francés que mata a su madre, a su hermano y a su hermana, es encarcelado, escribe una memoria dentro de la cárcel, y la gran discusión entre el discurso judicial y el discurso médico era saber, y el discurso psiquiátrico, era saber si era loco o si era delincuente. Porque alguna de esas dos clasificaciones le determinaba un destino distinto, digamos. Porque si Pierre Rivière estaba loco por haber matado, como mató a su madre, a su hermano y a su hermana, le tocaba ir al psiquiátrico. Si era un delincuente, efectivamente le tocaba la cárcel y posteriormente la muerte, ¿no? La pena de muerte. Y ese texto, lo único que hace Foucault y su equipo de investigación es poner en escena, como una suerte de grilla de inteligibilidad posible, esos discursos poniéndose en batalla. Dice, esto es una batalla discursiva, por definir quién era Pierre Rivière. Y vean cómo dicen, los medios dicen una cosa, los medios de aquel entonces, ¿no? Los diarios, los pasquines de aquel entonces, los folletines, cómo el discurso psiquiátrico dice otra, cómo el discurso jurídico dice otra cosa distinta, inclusive se enfrentan entre ellos porque todos quieren tratar de clasificar a ese otro. Entonces es imposible pensar que el encierro también está atravesado por una multiplicidad de discursos, que en esta pandemia lo pudimos ver con también bastante claridad. El discurso de los medios, en sentido, podríamos llamarlo hegemónicos para buscar un término que nos genere algún tipo de consenso inmediato, aunque discutible, pero los medios de comunicación hegemónicos para hacerlos de más tirada y los de más llegada, claramente encontraron el punto central de pensar, digamos, en otra vez retomar este carácter de la peligrosidad, retomar el carácter del sobrante, porque en un momento estábamos discutiendo eso sobre los delitos, lo cual implicaba que si había un contagio masivo y se morían todos los que estaban en cana, no importaba, digamos, ¿no? Era como que pasó a un plano secundario esa discusión. Es interesante, hay un concepto de Didier Fassin que habla de la biolegitimidad, que me parece que también es fascinante. Es como que hemos sacado hasta del centro de la discusión la posibilidad estrictamente de pensar el carácter de vida que tienen las personas que están detenidas. O sea, la biolegitimidad, dice Fassin, es darle legitimidad a la vida, por lo menos. Es como la ZOE que describía Agamben cuando hablaba del estado de excepción, ¿no? Bueno, es como que ya ni siquiera la ZOE le podemos reconocer a estos, ¿no? Porque son como una suerte de musulmanes agambenianos, ¿no? Son como una suerte de sujetos ahí que los podemos matar y nada, ¿no? Entonces es interesante pensar cómo ese conjunto de discursos sociales empezaron a intervenir en este sentido. Se le sumaron otros discursos, ¿no? Porque también uno piensa cómo repercute, por ejemplo, el discurso social, si lo podríamos llamar así, como para ponerle un nombre a lo que puede englobar, por ejemplo, los cacerolazos que se hacían en pos de reclamar sobre estas supuestas liberaciones masivas, ¿no? Y estos discursos también definen a ese otro, ¿no? Es decir, nos encabalgamos en ese discurso de peligrosidad, en ese discurso del residuo, en ese discurso de qué es lo sobrante, y bueno, si es lo sobrante, en este caso la pandemia viene como hacernos el favor de terminar de eliminar todo esto. Que en realidad ni siquiera hay una mirada un poco más extendida de ese análisis, porque si uno lo quiere ver en términos de salud pública, esto también tenía consecuencias, o tiene todavía, porque como dice Francisco, esto sigue siendo un riesgo, no es que esto pasó porque ahora estamos un poco más flexibles en la cuarentena, de que efectivamente si hay un contagio masivo, si lo que estamos tratando de evitar es que se colapse el sistema sanitario, imaginemos que las cárceles, estamos hablando, Piñero tiene 2.000 personas, la unidad 6 tiene 500, la unidad 3 tiene 250, digamos, estamos hablando de cantidades que son significativas. Entonces, es interesante ver cómo esa serie de discursos sociales también están todo el tiempo operando para definir cómo debe ser el castigo, cómo debe ser el encierro y qué tipo de efectos puede tener. Mientras sean los más destructivos posibles, los más dañinos posibles, pareciera que mejor, ¿no? Y como que los discursos de los derechos quedan muy solapados, ¿no? Es interesante pensar eso. Y con respecto a lo que decía Juan de la situación de otros sectores, digo, pensando en los jóvenes y el encierro, las mujeres y el encierro, claramente lo que me parece que hace en Santa Fe lo que tenemos es lo que hoy se conoce como el ser PJ, le decimos un poco en la sigla, pero es el ex IRAR, digamos, ya no se llama más IRAR, pero la frase quedó ser PJ, digamos, uno al centro de... en realidad, tanto eso como la unidad 5 de mujeres
insisto, para mí no hay demasiadas variables en términos de que lo que hace la pandemia es exponer y potenciar los mismos daños que ya se venían produciendo antes, ¿no? En los jóvenes, bueno, básicamente el IRAR siempre funcionó con una lógica de estrictos aislamientos entre inclusive los mismos sectores del IRAR, digamos, la imposibilidad casi de poder generar creativamente algún tipo de dispositivo que permita hacer dialogar o poner en escena, digamos, algunas problemáticas que atraviesan los jóvenes, que la solución inmediata es, bueno, no los juntamos, ¿no? Rápidamente los aislamos e inclusive no los ponemos en contacto entre ellos y demás. Que no digo que no sean problemáticas que existan, digo, no estoy con esto diciendo que no existen y que los jóvenes en sí tienen conflictos, eso es una realidad también, digo que nuestra creatividad se agota en el aislamiento. ¿Se entiende un poco lo que decía Francisco al comienzo, ¿no? Nuestra creatividad se agota en las recetas que ya vimos que además no han servido para nada, ¿no? Es como queremos reducir el delito y endurecemos el Código Penal, y cuando vamos para atrás vemos que son las mismas medidas que se tomaron y que hicieron que el delito aumente, ¿no? Es raro, somos como un tanto ciclotímicos con todas esas medidas. Y con las mujeres sucede lo mismo, digamos. El encarcelamiento de mujeres, ya muchos autores, yo no soy especialista en esto, pero muchas autoras han reflexionado sobre estos múltiples encarcelamientos que tienen que ver, o estos múltiples sufrimientos que tienen que ver con ese rol de la mujer, que se ve interpelada también en términos morales, que se ve, digamos, además a cargo del cuidado de sus hijos, de hijos que además están en una prisión con las condiciones que tienen las cárceles, las prisiones de mujeres. Entonces, y a esto le sumamos el dato de la soledad. Yo creo que, Juan, vos dijiste lo de la soledad. Y en realidad eso es interesante porque en la provincia de Santa Fe, a diferencia de otros servicios penitenciarios, no se habilitó, por ejemplo, un ingreso de teléfonos celulares autorizados para efectivamente poder tener comunicación con las familias, ¿no? Y eso es interesante porque si hay algo que caracteriza a nuestros sistemas carcelarios latinoamericanos, que son mucho más permeables que los anglosajones, entre otras cosas, de los cuales tomamos sus modelos, pero los fuimos como reacomodando un poco, y las visitas, tanto la modalidad de las visitas, tanto la modalidad de los contactos familiares, es una forma también de poder gestionar el encierro, en algún sentido, de mantener la calma también en algún punto, pero también de hacer que esa soledad del aislamiento sea un poco menos dolorosa, ¿no? Entonces, acá lo que se hizo fue anular las comunicaciones con el afuera. Básicamente se dejaron unos pocos celulares autorizados por cada pabellón para que puedan establecerse las comunicaciones, pero pensemos que la dimensión de esas comunicaciones se han visto significativamente reducidas. Entonces, es interesante pensar cómo, y esto nosotros lo manifestamos en algunos documentos también de la universidad, de distintas organizaciones, etcétera, cómo parece ser que la comunicación es una dimensión menospreciada también, ¿no? Nos vamos ocupando de otras cosas, pero pareciera que el contacto con el exterior, que es otro de los sufrimientos del encarcelamiento, ¿no? Que decía Sykes. Yo decía que había dos más, y uno es la pérdida de la libertad, que esa es sine qua non, digamos, al mismo encarcelamiento, pero también tiene que ver, digamos, con la posibilidad de establecer el contacto con los otros, ¿no? Es decir, de no poder construir, en todo caso, otro tipo de soledades en esta situación de aislamiento. Entonces, yo creo que lo que hace es exponer, digamos, básicamente las deficiencias que ya existían también, tanto en el ex-IRAR como en la cárcel de mujeres. Me quedo, para cerrar esto, digo, me parece que lo que también cuaja muy bien es una frase, digamos, que para las cárceles ya fue de siempre y ahora se ve como mucho más claramente, es esa frase benjaminiana de que cuando la excepción se convierte en regla. Bueno, en las cárceles la regla es la excepción, digamos, ¿no? O la excepción es la regla, por decirlo así. Y Benjamin alertaba de que, bueno, preocupémonos, ¿no? Cuando la excepción se convierta en regla porque vamos a estar complicados como sociedad, básicamente. Bueno, las cárceles vienen así todo el tiempo y alguien había hecho un comentario ahí en ese sentido, ¿no? De que creo que decía, pero que se tomó en el sentido de mirar el riesgo que implicaba para la población y no repensar el encierro y sus realidades. Yo creo que fue ese el desplazamiento que nos llevó a discutir otra cosa, que para mí tiene que ver con esos desplazamientos de sentido que operaron durante este tiempo. Bueno, muchísimas gracias a todas y a todos por haber compartido esta instancia de encuentro en el marco de nuestra cuarentena. Hoy estuvimos charlando con Francisco Broglia y con Mauricio Manchado sobre cárcel y pandemia y los sentidos sociales del encierro. Les recuerdo que esto es una iniciativa de la Dirección de Comunicación de la Ciencia de la Universidad Nacional de Rosario y del Centro de Estudios Comparados de la Facultad de Ciencia Política de esta universidad, y que pueden entrar en contacto con nosotros y nosotras a través de
nuestras redes. En ese sentido, el Centro de Estudios Comparados tiene su cuenta de Twitter, Centro UNR, y el Instagram es SecFCPolit, mientras que la Dirección de Comunicación de la Ciencia tiene su Twitter, que es Conciencia UNR, y el Instagram Ciencias UNR. Les recordamos además que el próximo 2 de junio vamos a estar dialogando con Gastón Zurullón y el doctor Sebastián Castro Rojas. Agradecerles nuevamente a Francisco y a Mauricio. La verdad que es súper interesante abrir, pensar y reflexionar sobre espacios con tanta opacidad como pueden ser las cárceles, los lugares de encierro y claramente, como lo mencionó Francisco, el Poder Judicial. Nuevamente agradecerles y les esperamos la semana que viene, el próximo martes, en este encuentro de esta iniciativa conjunta. Bueno, muchas gracias a todos.